Durante los próximos quizás 2 o tres sábados, me van a escuchar hablar un poquito acerca de esto, real sacerdocio. Hablábamos mientras estábamos en el cuarto de preparación con el hermano Ricardo Barrantes de lo que ocurría en nuestra realidad, de lo que tiene que ver con cuántas veces nos hemos sentido solos, aún estando rodeados de muchas personas, pero siempre, ¿qué ocurre? Hay aspectos de soledad en nuestra vida en el que nos sentimos solos, en el que nos sentimos abandonados. Y pensábamos con el hermano Ricardo, pensábamos en aquellos hermanos que muchas veces llegan a la iglesia, están en el momento de la adoración, pero una vez que sale, ¿qué ocurre? Nuevamente se sienten solos y nos olvidamos de ellos y nos cuesta muchas veces recordar de ellos. Y recordábamos algunas historias de lo que tiene que ver con la soledad, pero esta mañana yo no voy a hablar de la soledad, yo no voy a hablar de eso, pero sí quisiera hablarles de un tema que tiene que ver, o voy a hablarles esta mañana del tema que tiene que ver con identidad. Yo les hago la pregunta, ¿cuántos andan su identidad? Vamos a ver su identidad. ¿Cuáles son las características que tiene su identidad? Nombre, ¿qué más? Fecha de nacimiento, ¿qué más? Lugar de nacimiento, ¿qué más? La fecha de emisión, pero hay algo que tiene esa tarjetita, ¿qué más? Una fotografía, ¿qué más? Un número único, exactamente. Ahora, si usted toma su identidad, cuando usted dice su nombre, ¿qué es lo que le preguntan? ¿Qué es lo que le preguntan? ¿Por qué? ¿Por qué razón, hermano? Porque es único. Su número de identidad es ¿qué? Es único. Y para comprobar que ese es su nombre, ¿qué es lo que le piden? Su número de... Y si usted no se sabe su número de identidad, ¿qué ocurre? Busque su tarjetita. Ahora, su nombre puede estar escrito de una forma y cuando usted presenta su tarjeta de identidad y ponen el número de esa tarjeta de identidad en el registro correspondiente, si su nombre está escrito de manera diferente, aunque suene similar, ¿qué ocurre? Rechazado. Ahora, cuando nos damos cuenta, vivimos en un mundo de cambios constantes, un mundo donde la identidad se diluye, donde los valores se relativizan, donde la verdad se ha considerado que es progresiva o se considera que es progresiva, donde se considera que todo lo que hacemos está relacionado con algo de tal manera que el mundo vive en cambios constantes que muchas veces nos encontramos en decisiones que no podemos tomar o que no sabemos qué hacer. Esto, sin embargo, entonces nos recuerda que como adventistas del séptimo día hemos sido llamados para tener una identidad distinta, una identidad clara, pero sobre todo una identidad basada ¿en qué? En la palabra de Dios. Ahora, esto va más allá porque nos damos cuenta como adventistas, de nuestra historia, de nuestro origen y de nuestro mensaje que está marcado como parte del pueblo de Dios. Y entonces somos considerados un pueblo especial, con una identidad diferente, pero con un llamado ¿a qué? A la predicación del Evangelio. Y es ahí entonces donde surge aquella necesidad que tiene que ver con los necesitados, con los afligidos. Y cuando David se encontraba en la cueva de Adulán, dice que vinieron a él ¿quiénes? Los afligidos, los endeudados y los amargados. Aquellas personas, dice que necesitaban un principio, ¿para quién? Para su vida. Pero ahora, abramos nuestras Biblias, por favor. Primera de Pedro en el capítulo 2, en el verso número 9. Primera de Pedro en el capítulo 2, en el verso número 9. Mire lo que dice. Primera de Pedro, capítulo 2, verso número 9. Amén.
Y dice, mas vosotros soy, ¿qué cosa? ¿Soy qué cosa? Vamos, yo quiero que usted lo lea conmigo. Mas vosotros soy, ¿qué cosa? Linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las virtudes ¿de quién? De aquel que os llamó de las tinieblas, ¿a dónde? Noten ustedes lo que ocurre aquí. El apóstol Pedro trata de enfatizar entonces la realidad de lo que tenía que ver con el pueblo de Dios y la identidad real que él le da, el apóstol Pedro le da al pueblo de Dios, tenía que ver entonces con la realidad de lo que ellos venían representando ¿desde cuándo? Desde el pasado. Ese pasado tenía que ver entonces con su relación con Dios y tenía que ver con el pueblo de Israel que el Señor había escogido, ¿para qué? Para que fuese su pueblo especial, ese pueblo escogido. Pero ahora, esto es interesante porque esto va más allá. La promesa que se hace es que dice que cuidará de ese pueblo como quien cuida a la niña de sus ojos. Pero todavía va más allá porque la promesa indicaba, en el primer pacto indicaba que un sustituto tomaría el lugar ¿de quién? De aquel pueblo especial, y al tomar ese lugar, dice entonces, el pueblo recibiría el perdón, ¿por qué? Por sus pecados. Ahora, esto todavía, familia, entonces nos hace un recordativo de que la misión de la iglesia, el propósito principal de la iglesia, tiene que ver con la presentación ¿de qué? Del mensaje por el cual hemos sido salvos. Cuando nosotros leemos los 4 evangelios, nos damos cuenta entonces de esa realidad. Todo el mensaje de Jesús tenía que ver con la salvación del ser humano. Y cuando habla de la salvación del ser humano, estaba dándole a sus discípulos la identidad que tenía que ver con la misión y la predicación del evangelio. Cuando leemos Marcos, cuando leemos Mateo en el capítulo 28, nos hace un recordativo y él dice entonces, por tanto, id, ¿y qué van a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Y hacer discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y enseñándoles a obedecer todas las cosas que yo os he mandado, y estoy ¿con quién? La promesa, y estoy ¿con quién? Con vosotros. ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo? Todos los días. ¿Hasta cuándo? Ahora, entender esta identidad, familia, es lo que nos dará entonces la base y el fundamento principal para nuestra vida. Nuestra identidad, eso que nos caracteriza, tenemos que entenderlo entonces bajo la luz ¿de qué? De la palabra de Dios. Como pueblo adventista, desde sus inicios hemos sido considerados el pueblo ¿de qué? ¿El pueblo de qué, hermano? El pueblo del libro. Lo que significa entonces que nuestra identidad está basada ¿en qué? En la palabra de Dios, inspirada ¿por quién? Por Dios. Vamos a San Juan en el capítulo 17, por favor. San Juan en el capítulo 17. Y vamos a leer el verso número 17. Vamos, San Juan capítulo 17, verso número 17. Y dice, santifícalos, ¿en qué? Santifícalos, ¿en qué? Noten el concepto y lo que está diciendo ahí. Santifícalos ¿en qué? En tu verdad. Y entonces dice, tu palabra, ¿qué es? ¿Qué es tu palabra? Ahora, si nosotros vemos el mundo tan cambiante y tan relativo que tenemos hoy en día, el mundo nos enseña entonces que la palabra de Dios, ese librito en el que hemos confiado, dice que es un libro que es un libro anticuado, es un libro que ya pasó de moda, es un libro que ya no deberíamos de leer, es un libro que ya no debería de ser, que ya no debería ser leído, que ya no debería ser tomado en cuenta. Pero cuando nosotros nos damos cuenta de lo que ocurre y de lo que la palabra de Dios puede hacer en nuestras vidas, nos damos cuenta entonces que el engaño de Satanás a la mente de las personas es quitarle la identidad de la verdad que le ha sido. Segunda de Timoteo en el capítulo 3. Segunda de Timoteo en el capítulo 3.
En el verso 16 y en el verso 17 dice de la siguiente manera: toda escritura, ¿qué ocurre con ella? Es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir, ¿en qué? A fin de que el hombre de Dios sea ¿qué? Sea ¿qué? Sea perfecto, dice, a fin de que el hombre de Dios sea ¿qué? Sea perfecto, enteramente preparado, ¿para qué? ¿Preparado para qué? Vamos a ver entonces, noten esto, toda escritura es inspirada por Dios y es útil ¿para qué? Para enseñar, redarguir, corregir e instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea ¿qué? Para que el hombre de Dios sea ¿qué? Sea perfecto, enteramente preparado, ¿para qué? Ahora, unamos entonces el versículo que está diciendo el apóstol Pablo ahí con lo que estaba diciendo Pedro allá, cuando él decía, mas vosotros sois, ¿qué cosa? Linaje escogido, ¿y qué hace? Coma, real sacerdocio, y luego, coma, pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas, ¿a dónde? ¿Cómo hemos de conocer nosotros entonces nuestra identidad si no tenemos la palabra de Dios? ¿Cómo hemos de conocer y reconocer nosotros lo que el pecado está causando en nuestra vida si no tenemos el espejo que revela la verdad? Si no tenemos el espejo que nos señala el pecado, si no tenemos entonces en nuestra vida la palabra que nos puede dar vida, ¿cómo podemos nosotros reconocer la pecaminosidad si la palabra de Dios no está? ¿Podríamos? ¿Verdad que no? Pero esto va más allá. Apocalipsis capítulo 22. Apocalipsis capítulo 22, verso 18 y verso 19. Mire lo que dice. Apocalipsis capítulo 22, verso 18 y verso 29. Yo testifico, ¿a quién? Vamos a ver, yo testifico ¿a quién? A todo aquel que oye las palabras de las profecías, ¿de qué? De este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá las plagas que están escritas, ¿a dónde? ¿Que están escritas a dónde? En este libro, verso 19. Y si alguno le quitare de las palabras de la profecía, ¿qué va a ocurrir? De las palabras del libro de la profecía, Dios quitará, ¿qué cosa? Su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas, ¿a dónde? ¿Que están escritas a dónde? ¿Y cuál es la promesa más grande que pudiésemos encontrar nosotros en las Sagradas Escrituras? ¿Cuál es la promesa más grande? La promesa de la segunda venida de Cristo. Y al reencontrarnos entonces con la promesa de la segunda venida de Cristo, ¿qué ocurre? Renace en nuestra vida la esperanza que puede dar identidad ¿a quién? Al cristiano. Un cristiano sin identidad, un cristiano sin esperanza, significa que ha perdido todo, que ha perdido su vida eterna, significa que ha perdido su relación, significa que ha perdido aquello que lo relaciona con Dios de tal manera que pueda ser considerado un hijo de Dios. En Mensajes Selectos, en el tomo 1, en la página 209, dice, Satanás, note esto, Satanás está tratando de desarraigar la fe del pueblo de Dios en los pilares de nuestra fe. El santuario, el sábado, la naturaleza del hombre y la fe que inspiró las Sagradas Escrituras son aquellas cosas que Satanás está borrando de la mente del ser humano. ¿Qué es lo que está haciendo Satanás? Borrando de la mente del ser humano aquello que nos hace diferente, aquello que nos da una identidad. Pero ahora yo quiero que ustedes noten esto. Esta identidad se enmarca entonces en el mensaje de los tres ángeles. ¿Se enmarca en qué?
en el mensaje de los 3 ángeles que ha sido dado para el tiempo? Vamos al libro de Apocalipsis entonces en el capítulo 14. Libro de Apocalipsis en el capítulo 14. Yo sé que ustedes conocen el mensaje de los 3 ángeles. Apocalipsis en el capítulo 14, en el verso 6 y en el verso 7. Noten ustedes lo que dice. Apocalipsis capítulo 14, verso 6 y verso 7. Vi volar por en medio del cielo otro ángel. ¿Y qué tenía ese ángel? ¿Qué tenía ese ángel? ¿La identidad de quién? Noten esto. ¿Qué tenía ese ángel? Nuestra identidad, dice, vi volar otro ángel por en medio del cielo que tenía el evangelio eterno para predicarlo ¿a quién? A los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua. Verso 7. Y diciendo a gran voz, ¿qué decía? Temed a Dios y darle gloria. ¿Por qué razón? Porque la hora de su juicio ha llegado y adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y ¿qué más? Ahora, noten ustedes que el mensaje del primer ángel, ese mensaje debía ser repetido en tiempo y forma durante el mensaje del segundo ángel cuando habla de la caída de Babilonia y durante el mensaje del tercer ángel cuando habla del sello, tanto del sello de Dios como del sello del enemigo, el sello incorrecto. Y el mensaje, la identidad que ellos iban a recibir tenía que ver ¿con qué? Con la proclamación del evangelio, con guardar los mandamientos de Dios y poner su fe ¿en quién? En Cristo Jesús. Ahora, esa identidad, familia, es la que nos da el valor a nosotros para reconocer que el mensaje del primer ángel contiene la verdad del evangelio eterno, la santificación, el juicio investigador y contiene la verdad sobre la creación ¿de quién? De Dios. El mensaje del segundo ángel nos ayuda a recordar la caída de Babilonia, que aún en medio de su auge y su crecimiento, las falsas doctrinas no prevalecerán. En el mensaje del tercer ángel nos ayuda a recordar entonces la marca o el sello, tanto del sello de Dios como el sello de la bestia, la imagen de la bestia, pero nos ayuda a recordar que los mandamientos de Dios y la fe de Jesús siguen formando parte de nuestra identidad. Lo que significa entonces que esa identidad debe de permanecer en cada uno de nosotros. Y siempre lo hemos dicho, los principios no son negociables, los principios no cambian, pero el método sí. Ahora, esto, familia, entonces nos debe ayudar a recordar que es necesario una vida de relación, una vida de consagración, una vida que nos permita conocernos los unos a los otros. ¿Sabe por qué? Porque es necesario conocer nuestra identidad. ¿Es necesario conocer qué cosa? Nuestra identidad. ¿Qué significa entonces nuestra identidad? Vamos por favor al libro de Primera de Pedro en el capítulo 1. Primera de Pedro en el capítulo 1. Y vamos a leer en el verso 15 y en el verso 16. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 15 y verso 16. Miren lo que dice. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 15 y verso 16. Si no, ¿qué cosa? Vamos. Si no, como aquel que os llamó, ¿es qué? Es santo, sed también vosotros, ¿qué cosa? ¿En qué? ¿En qué cosa? En toda nuestra manera de vivir, verso 16. Porque escrito está, sed, ¿qué cosa?
santos porque yo soy. Vamos a ver entonces, y es aquí donde viene el problema, porque muchas veces llegamos a considerar la santidad como aquel concepto que dice, bueno, ya solo me faltan las alitas para salir volando. Tal persona se considera tan santo que ya no se puede hacer nada. Pero el concepto de santidad, familia, tiene que ver con un concepto de relación. ¿Un concepto de qué? Un concepto de relación, de cercanía. ¿Con quién? De cercanía con Dios. Ahora, los seres humanos llegamos al punto donde nos conocemos, donde podemos hablar de nuestras necesidades, donde podemos hablar de nuestros problemas y tratamos la forma entonces de solucionar eso. Pero cuando nosotros miramos el concepto de santidad, nos damos cuenta que el concepto de santidad tiene que ver con ese concepto de relación. ¿Con quién? Con Dios. Y aquí es donde viene la situación. ¿Cuánto tiempo dedicamos entonces para nuestra identidad en el estudio de la palabra de Dios? Porque voy a ir más allá. ¿Cuánto tiempo dedicamos entonces para nuestra identidad en la oración? ¿Cuánto tiempo dedicamos entonces para nuestra identidad en el canto, en la alabanza, en eso que nos mantiene cerca de Dios? ¿Saben por qué? Porque entonces dice, sean santos en nuestra manera de ¿qué? Noten, yo quiero que ustedes noten esto. Las primeras tres cosas, estudio de la palabra de Dios, oración y alabanza, ¿son qué cosa? Internas. ¿Son qué? Internas. ¿Son de quién? Son mías. ¿Son de quién? Vamos, acá conmigo. ¿Son quién? Son mías. Yo debo de practicarla, yo debo de vivirla, yo debo de sentirla. ¿Por qué? Porque vienen las siguientes dos áreas. Las siguientes dos áreas tienen que ver con mi identidad en la testificación. ¿Y la testificación hacia dónde va? ¿Hacia dónde va? ¿Hacia dónde, hermana? Hacia afuera. Hoy sí estamos en serios problemas. Porque si no tengo las primeras tres, ¿qué va a ocurrir con la cuarta? Y la quinta, ¿saben ustedes cuál es? Hebreos 10:25. Y no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. O sea, nuestra quinta identidad tiene que ver con ¿qué cosa? Con congregarnos. Ahora, noten entonces ustedes, la testificación y el congregarnos son ¿qué cosa? Son externas. Y las primeras tres cosas son, o sea que son triángulos, ¿se dieron cuenta? Voy primero ¿con quién? Voy primero con Dios, y una vez que voy con Dios, entonces voy también con mi prójimo, y entonces todas tienen que ver ¿hacia quién? Hacia Dios. Eso se llama ¿cómo? Identidad. Pero entonces, familia, ¿cómo estamos viviendo nosotros nuestra santidad? Hebreos en el capítulo 12, Hebreos en el capítulo 12, en el verso número 2, nos habla de esa realidad. Hebreos en el capítulo 12, en el verso número 2, nos habla de esa realidad. Y dice, puestos los ojos, ¿en quién? ¿Puestos los ojos en quién? En Jesús, el autor y consumador ¿de qué? El cual por el gozo puesto delante de él sufrió, ¿qué cosa? Menospreció el oprobio y se sentó a la diestra del trono ¿de quién? Se sentó a la diestra del trono de Dios. Nuestra identidad está asegurada únicamente en Cristo Jesús. ¿Únicamente en quién? ¿Únicamente en quién? Nuestra identidad está asegurada únicamente en quién, familia? Únicamente en Cristo Jesús. Pero entonces aquí viene el problema. ¿Será que hemos perdido la sensibilidad como cristianos? ¿Será que hemos perdido la sensibilidad como cristianos? Porque el problema va mucho más allá. Podríamos tener los conceptos, podríamos tener claro todo, podríamos tener claro la identidad,
Pero si no tenemos el concepto que me identifica con la otra persona, ¿qué ocurre? ¿He perdido entonces? He perdido la sensibilidad. Es como que me sepa mi nombre, pero no recuerde cuál es mi número de identidad. He perdido lo que tiene que ver con mi relación con Dios. Y cuando los seres humanos perdemos la sensibilidad, entonces lo perdemos todo. Porque nos concentramos en nosotros mismos y nos olvidamos que hay otras personas que necesitan también el proceso de testificación. Nos olvidamos que hay otras personas que necesitan el proceso en el que nosotros podemos acompañarles y podemos apoyarles cuando nos congregamos. Necesitamos entonces que las otras personas puedan ver que nuestra vista, nuestra mirada, nuestro sentimiento, nuestra fe está puesta únicamente en Cristo Jesús. Pero surge la pregunta, ¿en quién nosotros hemos puesto nuestra mirada? Si vivimos en un mundo tan cambiante, si vivimos en un mundo donde todo se considera que aparentemente está bien, si vivimos en un mundo donde hasta nuestra identidad muchas veces se puede diluir si permitimos que el mundo sea quien transforme nuestra vida, entonces no nos identificaremos como verdaderos hijos de Dios, sino que consideraremos nuestra vida únicamente como parte de un proceso. Y mientras hablábamos entonces, hubo una persona que me hizo esta pregunta. Pastor, ¿usted cree todavía en la segunda venida de Cristo? ¿Y saben que esa misma pregunta se la hicieron al pastor Adonia mientras visitábamos? Y yo tuve que hacer entonces esta misma pregunta. Hermano, ¿y usted cree en la segunda venida de Cristo? Y me dieron esta respuesta. Pastor, llevo más de 60 años de mi vida esperando a Cristo Jesús. ¿Y por qué no viene? ¿Será que hay algo que nos está quitando nuestra identidad? ¿Será que hay algo que está borrando de nuestra mente aquel principio que nos enseña de que aunque parezca tarde, no es tarde todavía? Él está dándonos la oportunidad a cada uno de nosotros para poder acercarnos a Él. Entonces, familia, yo concluyo con estas palabras. Eventos de los últimos días, en la página 45 dice: hemos sido llamados para ser diferentes. Hemos sido llamados para permanecer firmes como el muro hasta la segunda venida de Cristo. Hemos sido llamados ¿para qué? Para ser diferentes. Hemos sido llamados para permanecer firmes como el muro. ¿Hasta cuándo? Hasta la segunda venida de Cristo. Reafirmemos nuestra confianza en las Sagradas Escrituras. Vivamos en relación y en consagración con nuestro Dios. Y permitamos que sea su identidad nuestra identidad. ¿Cuántos quieren cada día representar la identidad de Cristo Jesús? Amén. Que Dios les bendiga.